Pero esos jueces deberíamos irnos a nuestra casa. ¿Por qué? O sea, la mitad del Poder Judicial. Los jueces tenemos que pelearnos contra todo ese tipo de presiones y debemos garantizarle a las personas, a los seres humanos, su derecho a la libertad. Hola, hoy hacemos otro nuevo episodio de Poder y Derecho. Esta noche tenemos un destacado jurista de la región Loreto, que ha sido decano del Colegio de Abogados, varias veces presidente de varias salas penales, presidente de la Corte, profesor universitario, y que es muy difícil discutir su fortaleza intelectual y su integridad moral. Le hemos invitado para hablar el día de hoy temas que consideramos trascendentes. Estoy hablando del doctor Aldo Atarama Lonzoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Augusto. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación tan frondosa que has hecho. Muchísimas gracias. Lo considero merecido, doctor. Vamos de frente al grano. La ciudadanía hoy vive una suerte de intranquilidad por el tema de la inseguridad ciudadana. Hace unas semanas murieron 3 personas, aparentemente asaltantes. Hace 15 días mataron a otro en medio de una turba, al parecer murió por los golpes recibidos. Daría la impresión de que el Estado, las autoridades, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, no le garantizan a los ciudadanos un tema de seguridad en su vida que es trascendental para poder desarrollar las actividades cotidianas y el desarrollo vital de las personas. ¿Cree usted que se justifica en estas circunstancias esta frase o este eslogan que dice chapa tu choro y déjalo paralítico? No, de ninguna manera. Mira, tú acabas de mencionar docente universitario. He tenido la suerte de enseñar el curso de criminología, lo que nos obliga a estudiar este problema de la criminalidad, pero no solo desde el punto de vista de la actuación criminal, vamos a decir, las personas que cometen delitos, sino el tema de las causas de esos delitos. Y las causas de esos delitos son de naturaleza social, política, cultural. En el Perú, lamentablemente, y esto hay que decirlo porque se habla de una supuesta reforma universitaria, y la reforma universitaria consiste en pretender cerrar universidades, cuando lo que debería ser es al revés, mejorar las universidades para que la mayoría de estudiantes, de jóvenes, tengan opciones, posibilidades, y eso los aleja del tema de la criminalidad. Buscarle alternativas a las personas para que puedan tener diferentes ocupaciones o por lo menos acceder a la educación, y no se da. Entonces, el tema no podemos trabajarlo única y exclusivamente como el resultado del fenómeno, sino tenemos que trabajarlo las causas. No lo digo yo, lo decía Enrique Ferri desde hace más de un siglo y medio. Perfecto, pero doctor, disculpe que esté en este tono amical, ¿no? Pero todo lo que usted dice puede ser cierto. Efectivamente, hay otras causas, ¿no?, que generan este clima de violencia y de los delitos, y estudios sobre eso que le ha hecho la criminología. Pero el hecho concreto del ciudadano de a pie, de todos los días, que va mañana a cobrar su AFP, su CTS y que va al banco con el riesgo de que lo asalte, todo eso que usted ha dicho tiene que hacerse, pero no se hace y no está hecho. ¿Qué hace este ciudadano frente a ese hecho concreto hoy? Tiene que esperar que las autoridades, que la sociedad cambie, que la educación se desarrolle, que haya trabajo para todos, que haya justicia, antes de someterse a esta inseguridad que existe. ¿Qué puede hacer el hombre común, corriente, todos los días que expone su vida en estos temas? Claro, el problema, por eso digo, el tema es enfocar las causas para ver cómo trabajar el fenómeno.
Ya, pero las causas las sabemos. El fenómeno va a seguir creciendo incluso, ¿no? Nosotros, a pesar de lo que tú acabas de señalar, que se han producido en los últimos días 4 muertos de personas que están incursas en el delito, porque no se puede decir que son personas que recibieron un disparo de casualidad, no, sino que en acciones del delito han caído, porque ellos comenzaron a atacar, ¿no? Entonces, el problema estriba en qué hacer, como tú lo acabas de preguntar, y yo lo que veo es que la sociedad no va a poder soportar. Cuanto más gente hay, más delito va a aparecer y se va a hacer más evidente. Entonces es legítimo chapa tu choro y déjale paralítico. No, por eso digo, el tema es prevenir, y la prevención no comienza cuando ya te están atacando, sino cuando antes del ataque tú haces prevención. La policía es la única institución, y esto tiene que quedar muy claro, la única institución que puede trabajar previo al delito, porque el Poder Judicial, el Ministerio Público ya llegan cuando ya se produjo el hecho, cuando ya hay muertos, cuando ya hay heridos, incluso porque ahora ese de chapa tu choro lo maltratan al tipo y todo eso, y mucha gente que ha hecho eso termina siendo procesada. Estamos viendo un caso, hoy día hemos tenido en el Poder Judicial un grupo de gente que está reclamando la libertad de una señora y un policía o ex policía porque agarraron a alguien que suponía que había cometido un delito, ¿no? Entonces, eso se va a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos la cantidad de policías, no tenemos la cantidad de prevención que nos permita a nosotros controlar territorio. ¿Por qué digo que la policía sí puede? Volvemos al origen. La policía no puede, la autoridad local no puede, el Ministerio Público interviene después, lo mismo que el Poder Judicial, no puede. Entonces, los ciudadanos particulares, propios, por sus propias acciones, tienen que tomar las medidas pertinentes. Les corresponde a ellos entonces. Utilizando tus propias palabras, ya no hablemos de la ciudadanía, hablemos del pueblo. El pueblo sí puede. Yo sí creo verdaderamente que el pueblo es el verdadero soberano, pero no de la manera que lo está haciendo. O sea, chapa tu choro y le pego y le saco el ancho, no. Organizándose. Yo no sé si tú recordarás, Augusto, en el Callao, un policía organizó un sector de esos más peligrosos, pero a los jóvenes que delinquían los organizó y comenzó a controlar esa zona, de tal suerte que los que iban a cometer delitos a esos lugares, cuando veían que había organización, se abstenían de actuar. Entonces lo que nos falta es... ¿Qué juntas vecinales, ese tipo de cosas? Eso es lo que se tiene que propiciar, porque no vamos a poder controlar. Pero al policía lo llama cuando ya ocurrió el hecho. Así es, pero veamos. Las juntas vecinales pueden funcionar, como usted dice. ¿Y por qué no funcionaría la actitud privada, particular? O sea, yo voy con mi pistola, si un choro me quiere asaltar, le meto un balazo. ¿Por qué no funcionaría eso? Porque eso... ¿Por qué eso está mal? ¿Por qué? No, es que lo que pasa es que si llegamos a esos extremos, lo que estamos haciendo es justicia por mano propia. Lo que nosotros planteamos es la organización sectorial para prevenir precisamente que agarremos una pistola y nos comencemos a disparar. Si se logra controlar espacios y territorios y que la policía fortalezca eso con su presencia, ese es el trabajo. ¿Diría usted que la actitud privada de luchar contra la delincuencia puede terminar generando más violencia, más delincuencia? Por supuesto que sí, porque comenzaríamos ya a estar al estilo México, al estilo algunas zonas en Estados Unidos, donde a cada rato donde se puede comprar una pistola sin ningún problema y saque su pistola y te mate porque de repente tú le quisiste robar. No hay que llegar a esos extremos. Por eso digo, es cierto que en Loreto en los últimos días ha habido violencia, no lo podemos negar porque está ahí, pero no es la violencia que hay en otros lugares. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es ahora controlarlo. En el tema del derecho penal, el derecho penal
cumple, efectivamente interviene cuando ya se cometieron los hechos, pero también tiene una finalidad de carácter preventivo general. Es decir, si sabes que esta conducta puede ser pasible de una sanción privativa de la libertad o cualquier otra, la gente, los ciudadanos, saben que no deben cometer tal hecho. Es la prevención general, ¿verdad? Si eso es así, ¿por qué no endurecemos las penas? ¿Por qué no ponemos pena de muerte, por ejemplo? Para justamente evitar que haya más delitos en el cumplimiento de esta función de prevención general que debe cumplir el derecho penal. Es cierto, los jueces intervienen después, pero el derecho penal cumple una función preventiva general también, que es anterior a la comisión del delito. Eso que tú planteas de decir pena de muerte o elevar la... No, yo no lo planteo, yo lo estoy preguntando, porque mi función aquí es preguntarle para que usted responda. No necesariamente lo que digo es lo que yo creo, sino que quiero establecer una conversación con usted para que usted... No, pero eso ya no es solo un planteamiento, es una realidad. Si tú ves el Código Penal, tiene penas inflacionadas de una barbaridad. Incluso la cadena perpetua que está ahí para delitos de violación, de secuestro, de robo agravado con consecuente muerte, tiene la cadena perpetua y varios delitos más. Es más, hasta hacer piropos a las mujeres ahora te pueden llevar a la cárcel, porque todo se está penalizando y esto es un error porque el derecho penal, si bien es cierto, sirve como muro de contención, pero no va a parar todos los problemas de naturaleza social. La mayoría de situaciones se presentan por problemas de naturaleza social. Tenemos que enfocar más bien que esos problemas sociales se resuelvan socialmente. Ya lo ha visto Suecia, Noruega, Dinamarca, que son los países que menos delincuencia hay, que también tuvieron una etapa donde elevaron las penas y no les funcionó. Entonces, ¿qué cosa es lo que buscaron? Alternativas de naturaleza Es cierto, social. pero uno podría mostrar efectivamente los países de la Europa nórdica, ¿no?, donde se ha utilizado otro mecanismo para reducir la delincuencia. Pero hay otras formas. Singapur, China, donde existe pena de muerte y se difunde la propaganda de que prácticamente no existe delincuencia en esos lugares, porque hay pena de muerte, según la explicación que se da. Entonces, ¿por qué no la pena de muerte en el Perú? Porque eso que ha logrado Suecia, Noruega, se ha hecho en base a sociedades ricas, poderosas, que han construido un estado de bienestar. Nosotros no tenemos ese poder. ¿Por qué no la pena de muerte? Si eso puede reducir la pena, sacas a un criminal de circulación, a un asaltante de circulación, ya no habrá peligro. Ojo, reitero, no es lo que yo creo necesariamente, pero tengo la obligación de entrevistarte. El tema es que en esos países donde todavía subsiste la pena de muerte, no se ve la reducción de los delitos. Lo digo con conocimiento de causa, porque qué bonito sería que si la pena de muerte se convertiría en un disuasivo, pongámosle pena de muerte para todo. Salgámonos de los pactos y tratados internacionales que hemos suscrito y que se imponga la pena de muerte. Y yo aseguro realmente que no va a bajar la cantidad de delitos. Vuelvo a repetirte, en el caso de nosotros, tenemos ya penas de cadena perpetua y no baja el delito, más bien parecería como que sube. Creo, yo insisto, que espacios como el que tú estás teniendo, como lo que debe servir es para orientar a la gente que los niveles de organización de los sectores populares es lo que sí va a garantizar que no se cometan delitos en sus lugares, y no solo delitos comunes y corrientes, sino hasta la violencia contra la familia. Ya, pero por ejemplo, a ver, yo le transmito lo que uno suele escuchar comúnmente en la calle. No significa que yo, reitero, esté de acuerdo con eso, claro, pero te lo transmito. Por ejemplo, dice, hay una inflación de carácter penal. Hemos aumentado las penas, hay hasta cadena perpetua. Si mal, hace unos meses, 2, 3 meses atrás, yo estuve averiguando, aquí en el penal de San Jacinto, en Guayabamba, hay alrededor de 1.020 o 1.030 reclusos, ¿verdad? Muchos de ellos con delitos graves. La pregunta es, si le das cadena perpetua, le vas a mantener toda la vida, le vas a dar de comer, es un costo para el Estado, y hay mucha gente que no tiene que comer. Hay niños que tienen hambre, hay personas que no tienen escuela, que tienen que andar descalzos, y el Estado
en vez de ayudar a esta gente a la escuela justamente para prevenir el delito, tiene que mantener a estos delincuentes en la cárcel. ¿Qué opina usted de este argumento? Por eso, es todo un conjunto de medidas que se deben tomar, primero para prevenir, no para sancionar. Lo que se debe sancionar son los delitos más graves. De acuerdo, totalmente, porque no tenemos otra alternativa. Pero el propio sistema ya colapsó. El Tribunal Constitucional ha planteado una situación de Estado constitucional a las cárceles y está planteando que en el 2025 deben cerrarse 5 cárceles porque ya hay 30 centímetros de espacio entre las personas. Eso significaría que si vamos a ese tema, tendríamos que crear cárceles por todo. No, pero no creamos cárceles, pues simplemente los fusilamos. El tema es, desde mi punto de vista, no se puede justificar violencia drástica y fuerte del Estado contra alguien que supuestamente comete un delito, ¿no? Creo que... O sea, ¿usted está en contra de la pena de muerte? Por supuesto que sí. Y ¿Por qué? La pena de muerte... ¿Por qué en contra de la pena de muerte? Utilizar el sistema penal para resolver conflictos sociales. Correcto. Y lo que deberíamos hacer es buscar alternativas de naturaleza social. Vuelvo a repetir, el tema de atención a los sectores donde, entre comillas, porque ahora no solo los delincuentes salen de los sectores sociales más bajos, no es verdad que no se resocialice la gente. Yo voy casi todos los fines de semana al mercado de la zona de Belén y siempre me encuentro con uno o dos que me dicen: doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y yo les digo: no me acuerdo. Yo soy fulano de tal, tú me has ayudado a salir del penal. Oye, un momentito, yo no te he ayudado a salir del penal. No, sí, yo soy fulano de tal. Y ahora lo veo vendiendo verduras y todavía me dice: cualquier cosa, aquí estoy para allá. Sí, le digo: ¿y estás vendiendo verduras? Sí. Yo he entrado 3 veces al penal, pero ahora ya tengo mi familia, tengo todo eso y ahora me dedico, ya me planté. Dice. Doctor, entonces usted considera que la cárcel en el Perú resocializa. Algunos se resocializan. Yo me remito en este caso a los porcentajes que establecen los estudiosos de la criminología y del sistema penitenciario, que hay menos del 25% que reingresan 2 o 3 veces. Pero daría la impresión de que no es así, ¿no? Es decir, más bien parece que los delincuentes que van ahí, que son algunos primerizos, otros reincidentes, pero que van con una especie de bachilleres en delito y terminan teniendo pues maestría porque ahí se vinculan a otros delincuentes y van aprendiendo otras cosas. ¿No parece que la cárcel en el Perú sería una preocupación fundamental del Estado en crear mecanismos de resocialización? No, el tema es que lamentablemente en el Perú tenemos cárceles que están sobrepobladas de gente, que no hay actividades para resocializar a la gente, reincorporarla a la sociedad, pero en algunos centros penitenciarios y más concretamente en el nuestro, acá en Loreto, hay mucha gente que sí logra esta resocialización, pero indudablemente no son todos, porque algunos, este 25% sí se dedica al delito, por un lado, y por otro lado que las altas penas los hacen que se estanquen ahí, en el establecimiento penal. Pero hay gente que yo conozco y que están en el medio libre, como le llama el INPE, que son personas que sí han logrado reincorporarse. Entonces, no hay una cuestión absoluta, sino es... Daría la impresión de que esto que dice la Constitución, que la pena tiene la finalidad de resocializar, reeducar, reincorporar, no se cumpliría del todo, ¿no? A mí me da la impresión que los que no delinquen no es porque ha habido propiamente una resocialización, sino por el miedo, ¿no?, a perder la libertad. ¿O cree que estas personas realmente han cambiado? En algunos casos, te vuelvo a repetir, dependiendo de cuál sea la situación del delito que ha cometido, a veces hay delitos que son circunstanciales, pero esa gente sí toma conciencia de eso. Hay otros delitos que sí conocemos nosotros que por más que estén en el penal muchos años, no logran resocializarse o reincorporarse a la sociedad. Entonces, el tema es que necesitamos hacer un trabajo multidisciplinario para evaluar cuáles de verdad son esos
delitos que sí permiten una resocialización y cuáles no. Porque en el caso que yo te mencionaba, este muchacho que ahora es vendedor de verduras en el mercado, había entrado 3 veces al penal por delitos contra el patrimonio. Hoy tiene ya una familia y dice, doctor, ya no quiero entrar a ese penal. ¿Por qué? ¿Aprendió la lección? De repente, sí, pero sobre todo también la familia le ayuda a superar todo este problema, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajo más integral, no solo sobreponerle una pena altísima, sino acompañarlo. Lamentablemente en los establecimientos penales no hay esto. Como dice Zaffaroni, por ejemplo, ¿no? Que las penas en los países latinoamericanos terminan siendo inconstitucionales, porque los penales no resocializan, aun cuando las personas no puedan cometer delitos porque tienen miedo, sino porque además los penales son castigos desproporcionados. O sea, cuando alguien va a la cárcel, en una cárcel como la del Perú, unas más que otras, 1 año de pena puede ser equivalente a 7 años en cualquier otro país más o menos desarrollado, no quiero decir civilizado, más o menos desarrollado, porque el que va a la cárcel muchas veces no solo se le priva de la libertad, se le priva de la dignidad, son humillados, a veces hasta violados, hasta esclavizados en las cárceles. Entonces las penas terminan siendo absolutamente desproporcionales. ¿Por qué un juez, por ejemplo, no puede resolver o condenar por debajo del mínimo de la pena teniendo en cuenta estas condiciones? Porque la mentalidad que tenemos en el país es sancionadora, básicamente. Se cree que pegándole a alguien lo vas a corregir, y no es verdad. Lo que tienes que hacer es enseñarle, educarlo, porque esa es la mejor forma de poder hacer personas hoy en día. Nosotros hemos vivido eso de que la famosa frase, la letra con sangre entra, y eso no es verdad. Hoy creo que hay otros métodos para trabajar esa situación, y esto tiene que ver con el tema penal. Yo particularmente concibo que no todo debe ser pena. Hay otros mecanismos de resocialización. El hecho de dar trabajos sociales, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que no entran al penal y con estos trabajos sociales pagan el delito que han cometido. Es más, el Ministerio de Justicia tiene un centro tutelar de menores donde no los mete presos, acá en Iquitos, no los mete presos porque no hay un establecimiento penal. ¿Por qué en el Perú un juez no puede ordenar una pena privativa de libertad de 1 semana? ¿Eso está prohibido? ¿Es inconstitucional? ¿Lo prohíbe el código? Desde el punto de vista de política criminal, se demora más tiempo en entrar y salir que el tiempo que va a estar en el penal. Hoy día te cuento una anécdota. Ya. Hemos iniciado un proceso contra una persona que estaba requisitoriada y que tenía que entrar al penal, y no lo hemos podido instalar. ¿Por qué? Porque no lo han encontrado en el penal. O sea, no lo han encontrado a esta persona. O sea, en el penal no saben cuántas. No sabe dónde está. Te juro que es verdad lo que te acabo de decir. Increíble, es increíble. Estaba el abogado, estaba el fiscal. No, pero eso es culpa, eso es culpa del sistema, ¿no? Es decir, de la burocracia, ¿no? De la logística, del aparato, ¿no? Hay sanciones, por ejemplo, delitos menores, que muy bien podrían ser sancionados, hasta quizás tendrían una finalidad o una consecuencia resocializadora si se condenara, pues, 15 días de cárcel. Dice, no se puede porque el aparato, pues, hay que cambiar pues el aparato, no es posible, ¿no? Estoy de acuerdo con... Pero sí es legal, entonces. Claro, porque la pena va desde 1 día hasta cadena perpetua. Claro. Ahora, cuán funcional sea eso de que entre una persona al penal, te vuelvo a repetir, la burocracia está acá tan concentrada en sí misma que para salir una persona del penal se demoran una barbaridad. Bueno, ahora este tema de la sobrepoblación de las cárceles, ¿no? Decía que en Iquitos más del 40% de los presos están con detención preventiva, y una cárcel tugurizada sin duda no cumple con la función resocializadora, reeducadora, ¿no?
este mecanismo de la detención preventiva no está siendo usada exageradamente, desproporcionadamente, digo, hasta abusivamente por el Poder Judicial. Totalmente de acuerdo porque es la filosofía que se tiene. Te pego para que te cure, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso no es verdad. Te meto preso y después te investigo. Técnicamente ese 45% son inocentes que están en el establecimiento penal, pero ahí tiene que ver otra vez el sistema. Tenemos una herramienta importantísima y fundamental como es el nuevo Código Procesal Penal, pero no lo sabemos utilizar. ¿Por qué? Porque a todo pedimos prisión preventiva. Y muchos de esos que están con prisión preventiva es una vergüenza porque terminan siendo absueltos. ¿Quién les devuelve la dignidad manchada? El asunto es, ha cambiado la ley, pero no hemos cambiado de mentalidad. ¿Por qué no establecemos un mecanismo, una ley concreta, una propuesta concreta, para que en el caso de que exista una detención preventiva, que termine una absolución, esta persona pueda repetir, ya sé que existe la posibilidad, pedir una indemnización, sino un hecho concreto que establezca en el juez y en el fiscal responsabilidades de carácter civil, patrimonial. Te pedí prisión preventiva, te dimos la prisión preventiva, pues te absolvieron. Bueno, ahora págame. ¿No se podría? Pero esos errores están establecidos en la ley. Lo que pasa es que nadie lo hace, nadie lo utiliza. Nadie lo hace porque saben que litigar con el Estado en esas circunstancias no funciona. Y quizás podríamos generar un mecanismo, una especie de proceso especial donde el juez sepa que está comprometido, que en el caso que ordene una detención preventiva abusiva, después tenga que pagar las consecuencias patrimoniales de ese hecho. Pero eso existe, lo que pasa es que no lo utilizamos. Está en la Constitución y está en las normas de menor jerarquía, pero la mayoría no lo hacemos. Hay gente, y acá en Iquitos han habido creo que hasta 4 casos, el famoso caso Tesis, si mal no recuerdo, donde al enamorado lo metieron preso y después dijeron, no, él no tiene nada que ver porque aparecieron los verdaderos homicidas, y lo sacaron de la cárcel y no pasó nada. Claro. He visto otro caso de un muchacho que lo sacan en el periódico. Caso de la chica que la encontraron muerta en Santa Clara, ¿no? Cierto. Entonces, otro caso que el muchacho lo sacan en el periódico y dicen, este es el que roba celulares y cosas por el estilo. Y al día siguiente él sale y dice, un momentito, yo soy técnico en arreglar celulares y me están poniendo como si fuera el... Bueno, eso pasa cada rato, ¿ah? Va a la policía y le hace el acta, robo de celulares, cuando él se dedica a arreglar celulares. Pero por eso estamos permitiendo que la fuerza avance y creemos que eso es normal. Cuando nos toca a nosotros, ahí decimos no. Pero hay todo pues una política. Por ejemplo, en el Ministerio Público, si el fiscal no pide detención preventiva, le sancionan, le llaman la atención, le dicen, oye, tú tienes que pedir prisión preventiva. No importa que le den o no le des, tú tienes que pedir prisión preventiva. Y si el juez no da la prisión preventiva, viene la presión mediática. El juez ha liberado a un tal por cual, ¿no? Y eso no siempre mediática. También viene de los entes administrativos, jerárquicos del propio Poder Judicial. Porque si un juez da prisión preventiva, nadie le va a investigar. Pero si un juez rechaza la prisión preventiva, tienes ahí al órgano de control inmediatamente. Entonces, sí, es verdad, es verdad. ¿Puede funcionar esto así? Es verdad, pero esos jueces deberíamos irnos a nuestra casa. ¿Por qué? O sea, la mitad del Poder Judicial. Los jueces tenemos que pelearnos contra todo ese tipo de presiones y debemos garantizarle a las personas, a los seres humanos, su derecho a la libertad. Y por supuesto que esto no pasa por decir, todos son inocentes. Lo que pasa es que tengo que poner en la cárcel a quien sea necesario, sea indispensable. Hay los acuerdos plenarios últimos son casi libros que ha hecho la Corte Suprema. ¿Qué opinan ustedes de estos que denominan casos emblemáticos? O sea, ¿por qué un caso es emblemático? ¿No todas las personas somos iguales? ¿No la administración de justicia tiene que ser igual para todos? ¿Por qué tiene que haber casos emblemáticos? Porque la prensa los crea, pero yo no creo... No los crea la prensa. Si ves, acabo de escuchar hace un momento, estuve en una audiencia de un colegiado, y al señalar nueva fecha dijo, es que mire, nosotros tenemos que tener tales audiencias porque estos casos son emblemáticos.
presidente del colegiado, y lo dicen los fiscales. Estos casos son emblemáticos. ¿Por qué emblemáticos? Pero por eso es, para mí particularmente, que no me vengan a decir que este es caso emblemático y el otro no, porque hay personas, hay seres humanos. Claro. Lo que yo tengo que actuar es a partir de esa igualdad, que tiene que darla y controlarle el juez. Por eso es que el juez no puede ser ni anticorrupción, ni antirrobo, ni anti nada, porque tiene que resolver con lo que le traen las partes. Claro. Eso de decir, yo soy juez anticorrupción. Esos comunicados del Poder Judicial que dice, el Poder Judicial se suma a la lucha contra la corrupción. ¿El Poder Judicial debe luchar contra la corrupción? Su papel es administrar justicia, y administrar justicia no es solamente condenar. Administrar justicia es darle lo que decía Aristóteles en la época griega. No es Aristóteles Álvarez. Lo que le corresponde, el filósofo estoy hablando, que decía lo justo, lo necesario, lo que tienes que darle a la persona. Y ese es el papel que tiene un juez. Pero si el juez se convierte en luchador contra la corrupción, el luchador contra esto, contra lo otro, hay que temblar. Hay que temblar, cierto. Hay que cuidarse del juez que quiere hacer venganza, justicia. No, el juez aplica la ley. Ya no le permite ser independiente, autónomo e imparcial. Claro, perfecto. Muy bien, doctor. Ha sido un placer estar con usted. Y esto ha sido todo por este episodio de Poder y Derecho. Muchas gracias.